Muy bien. ¿Quién empezó ayer? Ludwig, ¿no? Sí. Anteayer, no, ayer, estamos martes, miércoles. Ah, ya, entonces empieza Diego, después Estefano, ¿listo? Profesor, ¿de punto a punto o...? Sí, de punto a punto, vamos a ir de punto a punto. Lo que determina en las células de la levadura la producción de estas sustancias es que en ellas se observa con extraordinario rigor la sucesión ordenada de todas las reacciones indicadas en el esquema. Si sustituyésemos en esta cadena de transformaciones, aunque solo fuese un eslabón, o si alteráramos en lo más mínimo el orden de sucesión de las transformaciones indicadas, ya no obtendríamos alcohol etílico, sino otra sustancia totalmente distinta. En efecto, en las bacterias de la fermentación láctica, el azúcar experimenta al principio las mismas modificaciones que en la levadura. Pero una vez formado el ácido pirúvico, este no se descompone, sino que se reduce inmediatamente. Esta es la razón de que en las bacterias de la fermentación láctica el azúcar no se convierta en alcohol etílico, sino en ácido láctico, esquema ilustrado en la figura 16. El estudio detallado de la síntesis de diversas sustancias en el protoplasma demuestra que estas sustancias no se originan de golpe, en virtud de un acto químico especial, sino que son el resultado de una larga cadena de transformaciones químicas. Para que se forme un cuerpo químico complejo, característico de un determinado ser vivo, se requiere que muchas decenas, centenares e incluso miles de reacciones se sucedan en un orden regular, rigurosamente establecido, base de la existencia del protoplasma. Listo. Pues ahí está lo que nos está explicando. Es una cadena más compleja cada vez. Esquema de fermentación láctica. A lo que nosotros llamamos también algo parecido al yogur. Eso. Después de Estefano sigues Luden. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok. Son de punto a punto, ¿ya? Sigue Luden, Estefano. Cuanto más compleja es la sustancia, mayor es el número de reacciones que toman parte en su formación dentro del protoplasma. Y con tanto mayor rigor y exactitud deben conjugarse estas reacciones entre sí. Según han demostrado investigaciones recientes, en la síntesis de las proteínas a partir de los aminoácidos intervienen muchas reacciones que se producen en ordenada sucesión. Únicamente, gracias a la rigurosa armonía, a la cadena sucesión de estas reacciones, en el protoplasma vivo se da este ritmo estructural, esa regularidad en la sucesión de los aminoácidos que observamos en las proteínas actuales. Las moléculas proteínicas, así originadas y poseedoras de determinada estructura, se agrupan entre sí, obedeciendo a ciertas leyes para formar enjambres moleculares, más o menos grandes o verdaderos agregados moleculares que terminan por separarse de la masa protoplasmática y se destacan como elementos morfológicos, visibles al microscopio, como formas protoplasmáticas dotadas de gran movilidad. Por consiguiente, tanto la comprensión química propia del protoplasma
como su estructura, son hasta cierto punto la expresión del orden en que se verifican los procesos químicos que constantemente se están produciendo en la materia viva. Ahora bien, ¿de qué depende ese orden propio de la organización del protoplasma? ¿Cuáles son sus causas inmediatas? Siguiente, está bien, siguiente. El estudio detallado de este problema nos muestra que el orden indicado no es algo externo, independiente de la materia viva, como creían los idealistas. A ver, antes que llegue, antes que siga, le toca a Luis, ya no se olvide. A ver si se recuerda. ¿Qué significa idealista? Estamos hablando desde los términos que también utiliza Oparín. A ver, ¿qué significa idealista? Está lleno de ideas. Que tiene hipótesis, ideas, teorías sobre lo que pasó. Sí y no. Está bien, dice, Estefano lo dice, los que tienen muchas ideas. Ya, perfecto, está muy bien. Ya, Diego nos dice, ¿qué nos dijiste, Diego? De lo que tienen hipótesis de lo que pasó. Ya, claro, tiene que ver con las ideas, pero recuerden, cuando se dice idealista en términos filosóficos o de estudios, no en el lenguaje coloquial. Cuando se dice en el lenguaje coloquial, por ejemplo, un idealista es alguien que le gusta pensar nada más. Si es materialista, que le gusta solamente lo material, las cosas, nada más. De eso no le fascina en todo caso. Pero ya en otros términos ya de estudios, idealista, por ejemplo, es una persona que se ciñe que cree que todo lo que existe es producto de un ente superior al hombre. Puede ser un Dios, puede ser la energía vital, como nos decía Boparín, puede ser algún ente que ha creado la materia, pero no ha sido la misma materia. La diferencia del materialista es que el materialista cree que la materia siempre ha existido. Lo único que sucede es que se transforma. Y esto es lo que nos está demostrando hasta el momento, ¿no es cierto? Que sigue transformándose de lo más sencillo, en todo caso, de la materia inerte, está produciendo la vida. Pero nos está diciendo poco a poco. Claro, acá leyendo se nos hace un poco abstracto, es decir, poco, casi no entendible. Siempre y cuando no seamos algunos términos, no nos imaginemos cómo lo estudia. Pero ya en un laboratorio, pues lo está explicando. Justamente nos ha mostrado algunas reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, los coacervados y las proteínas también. Y ahora estamos viendo otras más. Vamos a ver otras más complejas todavía. Sigue, Luis. Por el contrario, hoy día sabemos muy bien que la velocidad, la dirección, la concatenación y la concatenación de las distintas reacciones. Esto que constituye el orden que estamos examinando depende por entero de las relaciones físicas y químicas que se establecen en el protoplasma vivo. La base de todo ello la constituyen las propiedades químicas de las sustancias que integran el protoplasma, sobre todo de las sustancias orgánicas que hemos examinado en los capítulos precedentes. Estas sustancias llevan en sí gigantescas posibilidades químicas estas sustancias llevan en sí gigantescas posibilidades químicas y pueden dar las reacciones más diversas. Sin embargo, estas posibilidades son aprovechadas por ellas con extraordinaria pereza, con gran lentitud, a veces con una velocidad insignificante. A menudo, para que se produzca alguna de las reacciones que tienen lugar entre las sustancias orgánicas,
que requieren muchos meses y a veces hasta años. Por eso, los químicos utilizan a menudo en su trabajo diversas sustancias de acción enérgica, ácidos y álcalis, fuertes, etc., con el fin de fustigar, como si dijéramos, de acelerar el curso de las reacciones químicas entre las sustancias orgánicas. Para obtener ese aceleramiento de las reacciones químicas, cada vez se recurre con más frecuencia al uso de los llamados catalizadores. Y se murió. Diego, ¿qué Profe, pasó? no diga dónde se quedó. Me toca. Dice de que su audio. Ya. Desde hace tiempo se había observado que bastaba añadir a la mezcla de donde se estaba efectuando una reacción la cantidad insignificante de cierto catalizador para que se produjese un intenso aceleramiento de la misma. Además, lo que distingue a los catalizadores es que no se distribuyen durante la reacción y una vez terminada esta, vemos que queda una cantidad de catalizadores exactamente igual a la que fue añadida al principio. Por eso, bastan a veces cantidades muy pequeñas de catalizador para provocar la rápida transformación de masas muy considerables de distintas sustancias. Esta propiedad es ampliamente utilizada hoy día en la industria química donde se emplean como catalizadores diversos metales, sus óxidos y sus sales y otros cuerpos inorgánicos y orgánicos. Las reacciones químicas se producen en los animales y en los vegetales entre las diferentes sustancias orgánicas. Tienen lugar con asombrosa velocidad. Si no fuera así, la vida podría transcurrir tan vertiginosamente como en realidad transcurre. La gran velocidad de las reacciones químicas que se producen en el protoplasma se debe a que en él siempre se hallan presentes unos catalizadores biológicos especiales llamados fermentos. Los fermentos fueron descubiertos hace tiempo, y ya desde mucho antes los hombres de ciencia se habían fijado en ellos. Resultó que los fermentos podían obtenerse del protoplasma vivo y separarse en forma de solución acuosa e incluso como polvo seco fácilmente soluble. No hace mucho, ¿no? No hace mucho, no hace mucho se obtuvieron fermentos en forma cristalina y fue descubierta su composición química. Todos ellos resultaron ser proteínas combinadas a veces con otras sustancias. Ay, ¿cómo? ¿Por qué te has pasado la Ay, cosa? todos ellos resultaron ser proteínas combinadas a veces con otras sustancias de naturaleza no proteínica. Por el carácter de su acción, los fermentos se parecen mucho a los catalizadores inorgánicos, pero se diferencian de ellos por la extraordinaria intensidad de su efecto.
En este aspecto, los fermentos superan en centenares de miles e incluso en millones de veces a los catalizadores inorgánicos de la acción análoga. Por consiguiente, en los fermentos de naturaleza proteínica tenemos un mecanismo extraordinariamente perfecto y sumamente racional para acelerar las reacciones químicas entre las sustancias orgánicas. Al mismo tiempo, los fermentos se distinguen por la excepcional especialidad de su acción. Y se murió. Lut, te toca. Ay, estoy leyendo con el micro apagado. La causa de esto reside en las particularidades del efecto catalítico de las propiedades. Está leyendo con el micro apagado. La sustancia orgánica, el sustrato que se modifica durante el proceso metabólico, forma ante todo una unión compleja de muy corta duración con la correspondiente proteína fermento. Esta unión compleja es inestable, pues con gran rapidez experimenta nuevas transformaciones. El sustrato sufre los cambios correspondientes y el fermento se regenera, pudiendo volver a unirse con nuevas porciones de sustrato. Como vemos, para que cualquier sustancia del protoplasma vivo pueda participar realmente en el metabolismo, debe combinarse con una proteína, formar con ella una unión compleja. En caso contrario, sus posibilidades químicas se patentizarán con una lentitud que le restará toda importancia para el impetuoso proceso de la vida. De aquí que el sentido en que se modifique cualquier sustancia orgánica durante el metabolismo no solo depende de la estructura molecular de esa sustancia y de las posibilidades químicas latentes en ella, sino también de la acción fermentativa específica de las proteínas protoplasmáticas, encargadas de incorporar esa sustancia al proceso metabólico general. Los fermentos no son solo un poderoso acelerador de los procesos químicos que experimentan la materia viva, son también un mecanismo químico interno, gracias al cual esos procesos son llevados por un cauce bien concreto. Por una La extraordinaria especificidad de las proteínas fermentos permite que cada una de ellas forme uniones complejas únicamente con determinadas sustancias y catalice tan solo determinadas reacciones. Por eso, al verificarse este o el otro proceso vital, y con mayor motivo aún, al producirse todo el proceso metabólico, entran en acción centenares, miles de proteínas fermentos distintas. Cada una de ellas puede catalizar con carácter específico una sola reacción y únicamente el conjunto de las acciones de todas ellas, combinadas de un modo bien preciso, permite ese orden regular de los fenómenos que constituyen la base del metabolismo. Aprovechando en nuestros laboratorios los distintos fermentos específicos obtenidos del organismo vivo,
Podemos reproducir aisladamente las diversas reacciones químicas, los diferentes eslabones del proceso metabólico. Esto nos permite desenredar el enmarañado ovillo de las transformaciones químicas que se producen durante el metabolismo, en el que se entretejen miles de reacciones individuales. Entretejen miles de reacciones individuales. Por este procedimiento podemos componer el proceso metabólico en sus distintas etapas químicas. Podemos analizar no solo las sustancias que integran la materia viva, sino también los procesos que se operan en ella. De este modo, Bach, Fayadin y posteriormente otros investigadores lograron demostrar que la respiración, típico proceso vital, se basa en una serie de reacciones de oxidación, reducción, etc., que se suceden con todo rigor en determinado orden y cada una de las cuales es catalizada por su fermento específico. Lo mismo fue demostrado por Kostychev, Liebdev y otros autores en lo que respecta a la química de la fermentación. En la actualidad ya hemos pasado del análisis de los procesos vitales a su reproducción, a su síntesis. Así, combinando en forma bien precisa en una solución acuosa de azúcar una veintena de fermentos distintos obtenidos de seres vivos, podemos reproducir los fenómenos de la fermentación alcohólica. En este líquido, donde se hallan disueltas numerosas proteínas distintas, las transformaciones del azúcar se producen en el mismo orden regular que siguen en la levadura viva. A pesar de que en este caso no existe naturalmente ninguna estructura celular. En el ejemplo presente, el orden de las reacciones viene determinado por la composición cualitativa de la mezcla de fermentos. Sin embargo, en el organismo existe también una regulación rigurosamente cuantitativa de la acción catálica de las proteínas. Esta regulación se basa en la extraordinaria sensibilidad de los fermentos a las influencias de distinto género. En realidad, no hay factor físico o químico, no hay sustancia orgánica o sal inorgánica que, de un modo u otro, no influya sobre el curso de las reacciones fermentativas. Cualquier elevación o descenso de la temperatura, toda modificación de la acidez del medio, del potencial oxidativo, de la composición salina o de la presión osmótica, altera la correlación entre las velocidades de las distintas reacciones fermentativas, modificando así su concatenación en el tiempo. Ahí es donde residen las premisas de esa unidad entre el organismo y el medio tan característica de la vida y a la que uno
a la que Michurin dio en sus trabajos una amplia base científica. Ya, desde ahora. Cualquiera que se demore, yo voy a leer y sigue el siguiente que le tocaba. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Ya, se demoran. Yo empiezo a leer. Profesor, ¿y cómo vas a ver que nos estamos demorando, no? Porque estoy notando que se están demorando en leer, pues. Termina, estoy esperando ahí. ¿Ya? Todos tienen que estar por eso activos. Yo pensé que nos demoramos leyendo y usted consigue. No, en el punto. O sea, llega a punto, tiene que cambiar de lector, pero se están demorando. ¿Ya? Demoramos 20 segundos. Ya, sigue. La organización espacial de las sustancias vivas ejerce en las células de los organismos actuales una gran influencia sobre el orden y la dirección de las reacciones fermentativas que constituyen la base del proceso metabólico. Al agruparse entre sí, las proteínas pueden separarse de la solución general y formar diversas estructuras protoplasmáticas dotadas de gran movilidad. En la superficie de estas estructuras se concentran muchos fermentos. Las investigaciones realizadas por el Instituto de Bioquímica de la Academia de Ciencias de la URSS ha demostrado que la ligazón entre los fermentos y las estructuras protoplasmáticas no solo tiene una influencia sustancial sobre la velocidad, sino también sobre la dirección de las reacciones fermentativas. Esto hace aún más estrecha la relación entre el metabolismo y las condiciones del medio ambiente. Ocurre a menudo que en cualquier factor que por sí solo no ejerce ninguna influencia sobre el trabajo de los distintos fermentos, altera radicalmente el equilibrio entre la desintegración y la síntesis al modificar la capacidad ligadora de las estructuras proteínicas del protoplasma, sumamente sensibles a estas influencias. Muy bien. ¿Qué significa URSS? Ahora Unión República Social Soviética. Ya, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy diferente de decir social a decir socialista, ¿ya? Ay. Pero está bien. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La que actualmente... Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Rusia. Rusia no. Rusia ya es ahora. Así se llamaba el país. Así se llamaba. Ahora es Rusia, pues no, ahora es Rusia, no, ahora es Estados Federados de Rusia. O sea, hay varios estados, no solamente es uno. Algunos han salido. En la URSS estaban Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Turkmenistán, Azerbaiyán, bueno, bastantes. Después que cae la URSS, se divide y empiezan a salir otros países, ¿no? Ya no quieren pertenecer a la URSS. ¿Qué más? ¿Qué más les iba a preguntar? Estaba arriba. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Sí. Como vemos ese orden, tan característico de la organización del protoplasma, tiene por base las propiedades químicas de las sustancias que integran la materia viva. La gran diversidad de sustancias existentes y su excepcional capacidad de dar origen a reacciones químicas encierran la posibilidad de infinitas modificaciones y transformaciones químicas. Pero en el protoplasma vivo, estas transformaciones están reguladas por toda una serie de factores externos e internos. La presencia de todo un juego de fermentos, su relación cualitativa, la acidez del medio, el potencial de óxido-reducción, las propiedades coloidales del protoplasma, su estructura, etc. Cada sustancia que surge en el protoplasma, cada estructura que se separa de la masa protoplasmática general, todo eso modifica la rapidez y la
dirección de las distintas reacciones químicas y, por consiguiente, influye sobre todo el orden de los fenómenos vitales en su conjunto. Resulta, por tanto, un círculo de fenómenos que se entrelazan unos con otros y que están estrechamente relacionados entre sí. El orden de las reacciones químicas propio del protoplasma vivo da origen a la formación de determinadas sustancias, a ciertas condiciones físicas y químicas, a distintas estructuras morfológicas. Pero todos estos fenómenos, la composición del protoplasma, sus propiedades y su estructura, una vez presentes, comienzan a su vez a actuar como factores que determinan la velocidad, la dirección y la concatenación de las reacciones que se producen en el protoplasma, y por consiguiente también el orden regular que dio origen a esa composición y a esa estructura del protoplasma. ¿Qué pasó, Luis? Estaba hablando con el micro apagado. No me di cuenta de que estaba hablando, estaba diciendo el orden regular de las reacciones. Ya, están atentos. Profe, a veces pasa eso, por ejemplo. No. Pones acá para que esté el audio y a veces se mueve esa flechita, entonces se mueve y ya no prende y tú piensas que está prendido. Ya, no hay problema, pero ya, el hecho es que estén ahí atentos, ¿ya? Pues está bien, estaban haciendo bien, no hay problema. Ya, siga. Ahora bien, el orden citado sigue una determinada dirección, tiende a un determinado fin, y esa circunstancia propia de la vida tiene gran importancia. ¿Por qué vas como tren? Y esa circunstancia propia de la vida tiene gran importancia, pues establece una diferencia de principio entre los organismos vivos y todos los sistemas del mundo inorgánico. Los centenares de miles de reacciones químicas. Los centenares de... Ay, ya me confundí. ¿Qué toca, Pilo? Ya. Los centenares de miles de reacciones químicas que se producen en el protoplasma vivo no solo están rigurosamente coordinados en el tiempo, no solo se combinan armónicamente en un orden único, sino que todo este orden tiende a un mismo fin, a la autorrenovación, a la autoconservación de todo el sistema vivo en su conjunto, en consonancia con las condiciones del medio ambiente. Por eso, precisamente, el protoplasma es un sistema dinámico estable, y a pesar del constante proceso de desintegración, desasimilación que tiene lugar en él, conserva de generación en generación la organización que le es propia. Todos los eslabones de esta organización pueden ser estudiados y comprendidos por nosotros con el concurso de las leyes físicas y químicas. De este modo podemos saber por qué se origina en el protoplasma tal o cual sustancia o estructura y cómo esta sustancia o esta estructura influye sobre la velocidad y la sucesión de las reacciones químicas, sobre la correlación entre la síntesis y la desintegración, sobre el crecimiento y la morfogénesis de los organismos, etc. Pero el conocimiento de las leyes citadas y el estudio del protoplasma en su aspecto actual no nos permitirá jamás, por sí solos, responder a la pregunta de por qué todo ese orden vital es como es. ¿Por qué es tan armónico? ¿Por qué está tan en consonancia con las condiciones del medio ambiente? Para responder a estas preguntas es preciso estudiar la materia en su desarrollo histórico. La vida ha surgido durante este desarrollo como una forma nueva y más compleja de organización de la materia sometida a las leyes de orden superior a las que imperan en la naturaleza inorgánica. La única dialecta organismo medio
que solo pudo la única dialéctica, organismo, la unidad dialéctica, organismo medio, que solo pudo surgir sobre la base de la formación de sistemas individuales de orden plurimolecular, fue lo que determinó la aparición de la vida y todo su desarrollo ulterior en nuestro planeta. ¿A quién le toca? A mí. Ya, un momentito, ¿ya? A este, Recuérdate. Esto es muy importante. Esto de acá, desarrollo histórico. Solamente esto es una forma de, o es un método para poder aprender muchas ciencias. Para estudiar historia, literatura. Es más, lo que estamos estudiando ahora, o lo que está leyéndose, no más que estudiar, es leyendo y entendiendo cómo es que la materia se ha desarrollado. Y para poder entender se tiene que estudiar desde una perspectiva histórica, cómo es que se hace ese proceso poco a poco. Son miles de años, millones de años en realidad, millones, no miles, millones. Entonces, eso ayuda bastante esa forma, ese método de estudio. Es muy interesante en muchas perspectivas. Ustedes, nosotros en realidad, ¿no? No sé, cuando aprendemos, es todo un proceso. Y si nos ponemos a pensar cómo fue ese desarrollo histórico de cada uno de nosotros, nos ponemos a pensar, a ver, si de niño yo a las justas deletreaba y ahora estoy empezando a leer, leo mejor, entonces más adelante leeré mejor. ¿Pero por qué? ¿Qué puede ser esa consecuencia? Pues que estoy practicando. ¿Por qué voy a saber más además adelante? Porque estoy informándome. Ahora, si no haces al presente o en el pasado no hiciste, pues tampoco va a suceder ello, ¿no? Necesariamente todo es un proceso. Por eso se dice que ver en el desarrollo histórico, ¿ya? Por eso recuerden cuando leemos esas 3 obras. Lo he tomado desde esa perspectiva. Cómo es que el ser humano tenía la visión antiguamente de su realidad, de su entorno, cómo era el mundo, cómo miraba el mundo. ¿Por qué se sucedían tales fenómenos? Se explicaban por los dioses. Después desaparecieron esos dioses porque no eran necesarios. Aparece un solo Dios. Con todo y toda la situación, también está transformándose ahora. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya eso ya depende de lo que cada uno empiece a interpretar, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos, sigue allá. Capítulo 7, me parece que mañana vamos a terminar la mitad. Mañana lo terminamos, bro. ¿Sí o no? Sí. ¿Hoy día que estamos? Mañana, tenemos el viernes. Estamos bien. tenemos 2 días para que termine la semana. Y le toca a Ludin. No me toca a mí. Además recuerde en su mente, profesor. Le toca a Estefano. Dijo Estefano. Ya, ya está en contra. Ya, no se emocionen. Escúchenme algo. Vamos a leer, el viernes definitivamente estamos empezando una nueva lectura. Definitivamente. Tal vez mañana, porque miren, hemos avanzado rápido. Y Profe, mañana lo acabamos en media hora esto y ya leemos la otra hora. Ajá, sí, definitivamente, estamos bien. Eso está perfecto. Y me adelanto en todo caso. Vamos a leer el que es más denso. Pero no lo miren de esa forma. ¿Por qué? Si me paso de frente a ¿dónde está? El origen del hombre, ya es una estructura altamente desarrollada. En cambio, en el origen ¿dónde está? El origen de las especies está hablando todavía de plantas, animales, lo que recién está apareciendo. Y enlazamos, exacto, después el ser humano. Después vamos a leer eso, que es, ¿se recuerdan cuando leímos primero la Teogonia? Era una lectura ligera, o sea, rápida le vamos a leer. Después nos hemos demorado, y está bien también, de alguna forma, el de la Divina Comedia. Y terminamos con la breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que esta bien era pequeña. ¿Sí? Así puede ser, así está bien mejor, ¿no es cierto? Basta, vamos a ver. Ya listo. Capítulo 7.
Origen de los organismos primitivos. Ahora sí, esto ya tiene vida propia. Produce vida. Contenido. Los seres vivos más sencillos, plantas y animales unicelulares. Seguramente en biología ustedes han hecho los pluricelulares, los unicelulares, los eucariontes y los procariontes. ¿Recuerdan o no? A ver, ¿quiénes son los procariontes y quiénes son los eucariontes? ¿Nada? Tal vez no han hecho, tal vez todavía no han hecho, no estoy seguro, mejor no me adelanto, pero ya. Unos tienen núcleo y otros no. Su núcleo está desparramado por todo su cuerpo, por decirlo de alguna forma, cuerpo. Plantas y animales unicelulares, los organismos pluricelulares más sencillos. El desarrollo de la vida en las aguas de los océanos y los mares más antiguos. Es donde comenzó la vida. De ahí nacieron o empezaron a desarrollarse seres más complejos. De ahí salieron del agua y salieron los primeros animales terrestres. Ustedes han visto, por ejemplo, tal vez The Big Bang Theory, esta serie. Hay una parte en su presentación donde hacen todo ese recorrido en dibujitos. Un animal unicelular, después se vuelve un pez, de un pez un reptil ya en la tierra, después de un reptil un ave, de ahí un mono, y ya vuelve a ser humano. Todo ese proceso rápido. Eso lo explica Carl Sagan también en los documentales. Ustedes miren en YouTube, van a ver cómo les hacen en dibujo, les explican. Si lo encuentro, les voy a pasar también, lo voy a colgar también en su Classroom, ¿ya? Aparición de los primeros peces, los animales y las plantas pueblan la tierra. La vida conquista definitivamente la tierra firme. El dominio de los reptiles en la tierra. La dominación de las aves y de las fieras en la tierra. En la tierra aparece el hombre. ¿Listo? Nosotros. Los conservados que aparecieron por primera vez en las aguas de los mares y océanos aún no tenían vida. Sin embargo, ya desde su aparición llevaban... A ver, sigue, atento, pues atento, sigue. Sin embargo, he prendido mi cámara y desde el micro. Sin embargo, ya desde su aparición llevaban latente la posibilidad de dar origen en determinadas condiciones del desarrollo a la formación de sistemas vivos primarios. Como hemos visto en los capítulos precedentes, tal situación es propia también de todas las etapas anteriores de la evolución de la materia. En las asombrosas propiedades de los átomos de carbono de los cuerpos cósmicos se hallaba latente ya la posibilidad de formar hidrocarburos y sus derivados más simples. Estos, gracias a la estructura especial de sus moléculas y a las propiedades químicas de que estaban dotados, hubieron de convertirse obligatoriamente en las tibias aguas del océano primitivo, en diversas sustancias orgánicas de elevado peso molecular, dando origen, en particular, a los cuerpos proteinoides. Del mismo modo, las propiedades de las proteínas encerraban ya la posibilidad de originar coacervados complejos. A medida que iban creciendo y haciéndose más complicadas las moléculas proteínicas, tuvieron que irse agrupando y separando de las soluciones en forma de gotas coacerváticas. En esta individualización de las gotas respecto al medio exterior, en la formación de sistemas coloidales de tipo individual, hallábase implícitas la garantía de su ulterior desarrollo. Incluso gotas que habían surgido al mismo tiempo en la solución acuosa se diferenciaban en cierto grado unas de otras por su composición y por su estructura interna.
y sus particularidades individuales de la organización físico-química de cada gota coacervática imprimían su sello a las transformaciones químicas que se producían precisamente en ella. La existencia de tales o cuales sustancias, la presencia o ausencia de catalizadores inorgánicos muy simples, hierro, cobre, calcio, etc., el grado de concentración de las sustancias proteínicas o de otras sustancias coloidales que integraban el coacervado y, por último, una determinada estructura, aunque fuese muy inestable, todo ello repercutía en la velocidad y la dirección de las distintas reacciones químicas que tenían lugar en esa gota coacervática. Todo ello imprimía un carácter específico a los procesos químicos de las mismas. Por eso está moviendo. Ya, eso voy a empezar a hacer para que también puedan visualizar. Tienen que tener una buena visión. De este modo, se iba poniendo de manifiesto cierta relación entre la estructura individual o organización de esa gota y las transformaciones químicas que se operaban en ella, en las condiciones concretas del medio circundante. Estas transformaciones eran diferentes en las distintas gotas. Listo, en primer lugar. Ya. Esto en primer lugar. Ya. Voy a empezar a mover a esa forma, ¿ya? Profe, no, eso malogra la vista. Comprobado. Está comprobado, profe, malogra la vista. ¿Por qué malogra la vista? Porque, profe, digamos, tú cuando lees un libro normalmente no lo mueves, lo tienes ahí en un lugar fijo. Pero si lo andas moviendo así, tu vista se va para allá, para allá, para allá, y luego pasa así donde lo oculista todo, y te dice, este niño, ¿qué está haciendo? Todo. ¿Cómo crees que leen los de los... en segundo lugar, profe... Discúlpame. No mueva. Discúlpame. Ya, no lo voy a hacer, pero los periodistas tienen leen mientras están hablando, no es que sepan de memoria, les dan no me recuerdo la palabra, les dan una pantalla y están leyendo ahí. Teleprom, ya me recuerdo, Teleprom. Y está moviendo, subiendo, y ellos tienen que estar leyendo todo lo que dice. Y les mueven, pues está lejos, no está en su cara. No importa, les voy a dejar como estamos haciendo más antes. Sigue, Diego. No, profe, en segundo lugar. ¿A quién toca? No me toca a mí. No me toca a mí. ¿Por qué se ponen? No, es que el profesor... Estaban bien como antes. ¿Por qué cambiaron? Ya, profe, sí. Leyó muy poco, solo leyó esto en primer lugar, le toca. Ya, lee todo esto. ¿Yo? Sí, lee. ¿Por qué? Estaba bien con la pequeña oración. En segundo lugar, debe prestarse atención a la circunstancia de que las diversas reacciones químicas que en forma más o menos desordenada se producían en la gota coacervática no dejaron de desempeñar su papel en la suerte ulterior del coacervado. Desde este punto de vista, algunas de esas reacciones ejercieron una influencia positiva, fueron útiles, contribuyeron a hacer más estable el sistema en cuestión y a prolongar su existencia. Otras, por el contrario, fueron perjudiciales, tuvieron un carácter negativo y condujeron a la destrucción, a la desaparición de nuestro coacervado individual. Por lo dicho, se ve que la propia formación de sistemas individuales se dio lugar a la aparición de relaciones y de leyes totalmente nuevas.
En una simple solución homogénea de sustancias orgánicas, los conceptos útil y perjudicial carecen de sentido. En cambio, aplicados a sistemas individuales, adquieren una significación muy real, pues los fenómenos a que se refieren determinan la suerte ulterior de estos sistemas. Mientras la sustancia orgánica estaba totalmente circundante mientras se hallaba disuelta en las aguas de los mares y océanos primitivos. Podíamos seguir la evolución de esa sustancia en su conjunto, como si formase un todo único. Un profe, ¿le puede decir a los que dejen de jugar? Ludi, ya pues. Hey, deja eso, Ludi. Estoy leyendo y no estoy escribiendo. No sé qué ha pasado, profesor. Estoy leyendo, no puedo escribir si leo, profesor, así que no sé por qué he mandado tanto mensaje. No estaba diciendo control C, control B, control C, control B. Yo Ya, cuando listo, sí. ¿A quién le toca? Sigue leyendo, ¿a quién le toca? A Diego. Sigue, Diego. En cuanto la sustancia orgánica se concentra en determinados puntos del espacio formando conservados, en cuanto esas formas se separan del medio ambiente por límites más o menos netos y adquieren cierta individualidad, inmediatamente se crean nuevas relaciones más complejas que las anteriores. A partir de ese momento, la historia de cualquier... me perdí. A partir de ese momento, la historia de cualquier de esos conservados pudo diferenciarse esencialmente de la historia de otro sistema individual análogo. Lo que ahora determina su destino son las relaciones entre las condiciones del medio ambiente y la propia estructura específica de la gota, que en sus detalles es exclusiva de ella, pudiendo ser algo distinta en las otras gotas, pero también específica para cada gota individual. ¿Cuáles fueron los factores que determinaron la existencia individual de cada una de esas gotas en las condiciones concretas del medio ambiente? Supongamos que en algunos de los depósitos primitivos de agua de nuestro planeta se formaron conservados al mezclarse distintas soluciones de sustancias orgánicas de elevado peso molecular. Veamos cuál pudo haber sido el destino de cualquiera de ellos. En el océano primitivo de la Tierra, el conservado no se hallaba simplemente sumergido en agua, sino que se encontraba en una solución de diferentes sustancias orgánicas e inorgánicas. Estas sustancias eran absorbidas por él, después de lo cual comenzaban a producirse reacciones químicas entre esas sustancias y las del propio conservado. En consecuencia, el conservado iba creciendo, pero paralelamente a estos procesos de síntesis, en la gota se producían también procesos de descomposición, de desintegración de la sustancia. La velocidad de unos y otros procesos estaba determinada por la correlación entre las condiciones del medio exterior, temperatura, presión, concentración de las sustancias orgánicas y de las sales, acidez, etc., y la organización fisioquímica interna de la gota. Ahora bien, la correlación entre la velocidad... ¿qué? Ahora bien, la correlación entre la velocidad de los procesos de síntesis y desintegración no podía ser indiferente para el destino ulterior de nuestra forma coloidal. Podía ser útil o perjudicial. Podía influir en sentido positivo o negativo sobre la existencia misma de nuestra gota e incluso sobre la posibilidad de su aparición. Únicamente pudieron subsistir durante un tiempo más o menos prolongado,
Los conservados que tenían cierta estabilidad dinámica, aquellos en la que la velocidad de los procesos de síntesis predominaba sobre la de los procesos de desintegración, o por lo menos se equilibra con ella. Por el contrario, las gotas cuyas modificaciones químicas se orientaban fundamentalmente en las condiciones concretas del medio circundante hacia la desintegración, estaban condenadas a desaparecer con mayor o menor rapidez o ni siquiera llegaban a formarse. En todo caso, su historia individual se interrumpió relativamente pronto, razón por la cual no podían ya desempeñar un papel importante en la evolución ulterior de la sustancia orgánica. Este papel solo podían desempeñarlo en las formas coloidales dotadas de estabilidad dinámica. Cualquier pérdida de esa estabilidad conducía a la muerte rápida y a la destrucción de tan desafortunadas formas orgánicas. Esas gotas mal organizadas se desintegraban y las sustancias orgánicas contenidas en ellas volvían a dispersarse por la solución y se incorporaban a ese puchero general del que se alimentaban las gotas conservativas más afortunadas, mejor organizadas. Coacerváticas más afortunadas, mejor organizadas. Sin embargo, aquellas gotas en las que la síntesis predominaba sobre la desintegración no solo debieron conservarse, sino también aumentar de volumen y de peso, es decir, debieron crecer. Así se fue produciendo un aumento gradual de las proporciones de aquellas gotas que tenían precisamente la organización más perfecta para las condiciones de existencia dada. Ahora bien, cada una de esas gotas, al aumentar de tamaño, por la sola influencia de causas puramente mecánicas, hubieron de dividirse en distintas partes, en varios trozos. Las gotas fijas, así formadas, tenían aproximadamente la misma organización físico-química que el coacervado de que procedía. Pero a partir del momento de la división, cada una de ellas habría de seguir su camino. En cada una de ellas habrían de empezar a producirse modificaciones propias que harían mayores o menores sus probabilidades de seguir. Se comprende que todo esto solo pudo suceder en los coacervados, cuya organización individual, en aquellas condiciones concretas del medio exterior, les proporcionaba estabilidad dinámica. Tales conservados eran los únicos que podían subsistir largo tiempo, crecer y dividirse en formas fijas. Cualquiera de las modificaciones que se producían en las organizaciones del coacervado bajo la influencia de las variaciones constantes del medio exterior solo podía perdurar en el caso de que satisficiese las condiciones arriba mencionadas. Únicamente si eleva la estabilidad dinámica del coacervado en aquellas condiciones concretas de existencia. Por eso, a la vez que aumentaba la cantidad de sustancia organizada, a la vez que crecían las gotas coacerváticas en la superficie de la Tierra, modificábase constantemente la calidad de su propia organización. Y estas modificaciones se realizaban en determinado sentido, precisamente en el sentido que daba origen a un orden de los procesos químicos que habría de asegurar la autoconservación y la autorrenovación constante de todo el sistema en su conjunto. Muy bien, nos quedamos acá. Nos falta casi nada. Pocas páginas.
Ya, terminamos. Mañana terminamos. Y empezamos con el nuevo libro. ¿Listo? Ya no hay preguntas, chicos. Ahora, si no les quito tiempo, tomen su desayuno. Chau, chau. Cuídense. Hasta mañana. Algo, profesor. Profesor, nos falta 25 páginas para terminar. Chau, chau. Al toque terminamos. Cuídense, cuídense.